¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en Ucrania, en la frontera con Rusia. Como todos saben, pues se han desplegado más de 100.000 soldados rusos cerca de la frontera de Ucrania. Los Estados Unidos desde diciembre alertaban que era altamente probable alguna incursión militar rusa en territorio ucraniano. Por supuesto, todos recordamos lo sucedido en 2014 cuando intempestivamente Rusia invadió la península de Crimea y de facto, por decirlo de alguna forma, anexó esa región que ahora de facto es parte del territorio ruso, aunque obviamente en términos de derecho internacional hay algunas disputas. Pero bueno, para entender bien qué está pasando en Ucrania, para entender bien cuáles son las motivaciones de Rusia para tomar esta decisión y para entender qué puede pasar y qué consecuencias puede haber, vamos a conversar hoy con dos expertos. Ya nos acompaña Roberto Wagner, él es analista político independiente y profesor universitario. También nos acompaña Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Roberto, arranco contigo para tener un poco de contexto, porque estos temas, lógicamente, para el público general son un poco pesados, ¿no? Para que entendamos un poco cuál es la preocupación original de Rusia respecto de Ucrania. Hay que recordar que obviamente desde que se disuelve la Unión Soviética, muchos países que estaban bajo la influencia soviética se unen al eje de la OTAN, se unen a la Unión Europea y obviamente pues para Rusia esto es un problema complicado. ¿Podrías darnos un poquito de contexto en pocos minutos para que entendamos qué está en juego? Sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aquí lo que sucede es precisamente, primero, lo que es Ucrania y lo que son algunos como bien mencionaste, algunos de los países de la ex República Socialista Soviética, que hoy en día pues ya se ha convertido en la Federación Rusa, han sido siempre históricamente países estratégicos, particularmente Ucrania, hace muchos siglos. Incluso Kiev funcionó por cierto tiempo como capital del Imperio Ruso y la principal salida al mar, al océano, que ha tenido Rusia siempre ha sido el Mar Negro, ¿no? Saliendo del Mar Negro, después pasando por el estrecho de los Dardanelos, se sale al Mediterráneo y ahí pasa una gran salida. Su gran puerto comercial siempre fue el puerto de Odessa, que se encuentra en Crimea, y cuando era la Unión Soviética es cuando se constituye su principal puerto militar, que es Sebastopol. Entonces, es una región estratégica y de mucha importancia para Rusia. Uno. Dos, como bien dijiste también, empezamos a ver desde lo que ha sido, digamos, toda la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, pues ha llevado a cabo una expansión en ocasiones bastante agresiva, diría yo, precisamente hacia Europa del Este. Ahora, ¿cuál es un problema que se presenta, el gran problema que se presenta acá? A través de los diferentes tratados constitutivos de la Unión Europea, lo que nunca se logró crear fue un ejército europeo. Entonces siempre creó, y incluso se modificó el tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para que siguiera existiendo aún después de finalizada la llamada Guerra Fría. Ahora, la OTAN nace precisamente como una defensa para Europa Occidental sobre la amenaza soviética. Pero en la mente de los rusos, la OTAN es una organización antirrusa, es el brazo militar de Occidente, y aquí el gran problema es que ya pasó en el 2009 con Georgia y pasó en el 2014 con Ucrania, es que los rusos ven en Ucrania, en Georgia, en el Mar Negro, su área de influencia, y no van a permitir bajo ningún motivo que exista, digamos, la presencia no solo de la Unión Europea, pero principalmente de la OTAN, en lo que ellos consideran, precisamente por decirlo, hacer la analogía, su patio trasero. Bueno, sobre esto, Philip, creo que vale la pena ahondar, porque la OTAN es aquí como el centro de la polémica, ¿no? Es decir, Rusia reclama que se prometió que nunca se unirían a la OTAN territorios de su influencia, como Polonia, como Hungría, Letonia, Lituania y los demás exrepúblicas soviéticas, y la OTAN dice que eso nunca fue una promesa sobre la mesa. Sin embargo, Rusia ahora lo saca a colación, y esto también es un poco parte del conflicto que hay en medio. ¿Cuál es aquí tu visión sobre el tema, Philip? Sí, es que al final, a ver, aquí también hay otra variable que hay que incorporar a la ecuación, y es que Ucrania, la política ucraniana desde el colapso de la Unión Soviética, han tendido a elegir presidentes, gobiernos más pro-occidentales, siendo, digamos, el caso
paradigmático el de Víktor Yanukovych, allá más o menos por los años 2010, 2014. Entonces, ¿qué ocurre? Ucrania, desde el colapso de la Unión Soviética, ha iniciado también un proceso de acercamiento con la Unión Europea. Recordemos también que Ucrania tiene valor estratégico para la Unión Europea por su producción de cereales, su producción agrícola, también por ser, digamos, una fuente de gas que se consume en la Europa Occidental. Entonces, también Ucrania ha venido en un esfuerzo a lo largo de los años de querer acercarse más hacia la Unión Europea, y derivado precisamente de la crisis de la guerra del año 2014, en donde, como ya lo explicaba Roberto, Rusia anexa la República de Crimea hacia su territorio, pues Ucrania ha venido también en un esfuerzo de pedir más apoyo de la OTAN. Incluso se inició desde el año 2017 un proceso en donde digamos, ya Ucrania estaba digamos, solicitando la membresía formal de la OTAN, y derivado precisamente de la escalada de tensiones que se ha producido en la frontera entre Rusia y Ucrania, ya desde marzo del año pasado, desde 2021, hay una misión de más de 700, 800 expertos y militares de la OTAN acompañando al ejército ucraniano. Entonces, ¿qué pasa? No solo se trata, digamos, esa lógica rusa de mantener, digamos, la esfera de influencia sobre Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Crimea, sino que también vemos que Ucrania ha tenido, digamos, esa característica atípica en comparación con otras repúblicas exsoviéticas de buscar el acercamiento con Occidente. Y el otro elemento también importante que ha habido en esta ecuación es que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, el mundo occidental, también ha sido muy tímido en la reacción, digamos, con el expansionismo soviético de los últimos 10, 15 años. Tanto en el caso de Georgia como en el caso de Crimea en el año 2014, la Unión Europea se limitó a imponer sanciones migratorias, sanciones comerciales, que fueron, digamos, las más agresivas, y algunas sanciones de congelamiento de activos en contra de liderazgos militares rusos. Punto. No ha habido nada más. Es decir, el costo político, el costo efectivo que ha tenido el régimen de Putin por mantener esta política expansionista, por mantener la presión sobre Ucrania, por movilizar fuerzas a la frontera con Ucrania, ha sido nulo. Entonces, también es cierto, Rusia ve a la OTAN como el brazo armado de Occidente, como la continuación, llamémosle, de la Guerra Fría en siglo XXI, pero también, por otro lado, también los rusos han visto que su política de expansión, su política, digamos, de mantener el control sobre sus esferas de influencia, no ha generado ningún costo de parte de Occidente. Entonces, también Philip, el quiero estilo preguntarle de actuar de los rusos es estirar la Claro. pita. Ahora, Roberto, pero vamos a hablar sobre eso, porque yo creo que la pregunta es si las armas más poderosas de Rusia son su ejército o el petróleo y el gas, porque también Europa no puede ser muy severa en sus sanciones a Rusia, porque mientras más al oriente esté en Europa, más dependen del gas ruso. ¿No hay también un poco de doble discurso ahí, Roberto? Sí, definitivamente. Yo creo que hay demasiada hipocresía de parte de Bruselas. Creo que Bruselas ha sido principalmente aquí, yo estoy de acuerdo con Philip en cuanto a lo que son el tema de las sanciones y demás, pero nuevamente, o sea, la Unión Europea, o sea, tira la piedra y esconde el brazo, ¿no? Y es vergonzosa esa actitud. Y después voltean a ver a Estados Unidos y que la OTAN venga a rescatarlos. Pero tienes razón, Edgar. La dependencia que hay sobre el petróleo, pero particularmente el gas natural, y por eso es que el problema lo estamos viendo ahora, porque es invierno y porque depende fuertemente toda Europa Central. Alemania depende fuertemente también del gas natural que viene de Rusia. Ahora, ¿cuál es el otro problema que empezamos a ver alrededor del 2014 cuando se empieza a hablar sobre un posible referéndum para iniciar un acuerdo de asociación y después ya una solicitud de anexión formal a la Unión Europea? Es que si digamos que ingresaba Ucrania, pero después pensemos en Georgia y pensemos en otros países de lo que es el Cáucaso, como Azerbaiyán y Armenia, digamos que se va expandiendo ahí la Unión Europea y ya entonces llegan al Mar Caspio. Y en el Mar Caspio hay otro país que pues también no se habla mucho actualmente, aliado nuevamente de Rusia, pero que es Kazajstán, que tiene reservas de petróleo y gas natural parecidas, similares a las de Rusia. Entonces, para la Unión Europea sería un puente energético, el cual ya no tienen que
preocuparse por Rusia. Y los rusos saben eso, los rusos económicamente dependen también de esto. Entonces, eso es gran parte del problema actualmente. Estados Unidos promete suministro de petróleo y gas en caso de que Rusia se lo corte a Europa, pero es muy poco y muy tarde, no existe la capacidad actualmente de generar un suministro en la medida que lo necesita Europa, como actualmente lo tiene Rusia. Y ese es el otro tema también, digamos, que va a ser, que es una cuestión problemática de una Unión Europea, en mi opinión, que yo insisto, para mí son los principales responsables en cuanto a, digamos, pensar de que todas sus acciones y este expansionismo también que han tenido no va a generar una reacción del otro lado, pero también, como dice Philippe, y ese es el gran problema, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Sancionar a quién? No tienen peso coercitivo de ningún tipo. Y entonces, se van a meter a molestar al territorio de León y ahora están preocupados porque les empieza a rugir. Ese es el gran problema. Ahora, Philip, digamos, en 2014 estaba bastante claro, lo explicó muy bien Roberto al inicio, Crimea era fundamental porque es el único acceso que tiene Rusia a aguas templadas, básicamente, punto. Ahora, era claro que el objetivo ruso era apoderarse del control de Crimea por razón de Sebastopol, Odessa y demás. Ahora, hoy, ¿cuál es el objetivo ruso? O sea, Rusia realmente no, yo dudo que quiera invadir Ucrania y instaurar un gobierno prorruso, o realmente hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Te pregunto concretamente, ¿qué quiere Putin y hasta dónde crees que puede llegar? Es que hay dos motivaciones, digamos, la formal oficial y, digamos, la geopolítica. La formal, básicamente lo que quiere Rusia es una garantía legal de que Ucrania nunca se va a incorporar a la OTAN. O sea, en eso se resume, digamos, la solicitud formal que el gobierno ruso ha estado planteando en las negociaciones. Y obviamente hay toda una discusión de decir, bueno, Rusia no debería de tener poder de veto sobre la decisión que pueda o no tomar Ucrania si decide incorporarse a la OTAN o si decide, digamos, seguir manteniendo su política de acercamiento con Occidente. Entonces, ese, digamos, está siendo el debate superficial, lo que se está discutiendo, digamos, en las mesas de negociación entre OTAN y Rusia y demás. Pero tras bambalinas, Rusia tiene, digamos, varios elementos de interés geopolítico. El primero, mantener control sobre sus esferas de influencia. Es que al final de las grandes repúblicas exsoviéticas, Ucrania probablemente es la que tiene mayor interés geopolítico por la producción agrícola, por el gas, por la importancia, digamos, geográfica que tienen el control sobre Crimea, el acceso a aguas templadas, el puerto de Odessa, la salida al Mar Negro, etcétera, etcétera. Ucrania ha sido probablemente la república exsoviética que ha tratado de marcar la mayor distancia respecto de la Rusia postsoviética. Entonces, también lo que ha querido el gobierno ruso a lo largo de los años, por la vía de influencia política, por la vía, digamos, de operaciones de contrainteligencia, ha sido cómo hacer de Ucrania un títere al estilo de cómo ocurre, por ejemplo, con Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania, que es realmente un estado satélite de la Rusia de Putin. Entonces, ese es el gran objetivo que obviamente no se está manifestando en las negociaciones públicas, que es Rusia quiere tener control de Ucrania. Porque es no solo la república exsoviética más grande, sino que además ha sido la rebelde de los últimos 30 años después del colapso de la Unión Soviética. Lo que dice Philip es claro, ¿no? Sergei Rabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores, dijo literalmente: necesitamos garantías sólidas, impermeables, a prueba de balas, a prueba de agua, legalmente vinculantes, así lo dijo literalmente, de que Ucrania nunca se va a unir a la OTAN. Ok, está claro. Pero te pregunto, Roberto, lo mismo, ¿hasta dónde, o sea, cómo se vería el día después de que Putin logre lo que quiere? ¿Hasta dónde va a llegar militarmente? ¿Qué riesgos vemos? Es decir, para el ciudadano de a pie, preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar las tropas rusas a Kiev y van a derrocar al gobierno? Es decir, ¿tú cómo crees que se va a ver esa intervención rusa o qué es lo que realmente espera Putin de esta intervención? Yo estoy de acuerdo con Philip y agregaría una cosa. Yo creo que Putin también quiere retomar un protagonismo internacional, quiere regresar a la mesa de los chicos grandes, ¿no? Quiere ser otra vez nuevamente, tú lo dijiste, Edgar, aparte del gas y del petróleo y el ejército, ¿qué más tiene Rusia?
O sea, Rusia puede, digamos, las sanciones económicas, sí es un país que lo afectan las sanciones económicas, pero yo creo que quiere recuperar ese prestigio. Hay que entender que la visión de Putin, de Rusia, es que este es un imperio euroasiático, ¿verdad? No tanto así una potencia occidental, es un imperio euroasiático, pero quiere también estar otra vez negociando con los grandes. Vimos que después de lo que sucedió en el 2014 dejó de ser parte que hoy en día es el G7, era el G8. Yo creo que quiere eso. Yo creo que no creo, nuevamente, es que aquí hay una situación. Sería un desgaste muy fuerte precisamente también para Rusia, una intervención a todo nivel en Ucrania, ¿no? Principalmente, recordemos, Ucrania también es un país geopolíticamente, lo que se conoce como geopolíticamente entrampado, o sea, es el este de Ucrania no se identifican como occidentales, se consideran más proeslavos, y hay muchos, y por eso es que están siendo apoyados por los rusos, están apoyando a los separatistas ucranianos, toda la región del Donbass. Pero mientras que el resto del país o sea, sí están completamente, ellos quieren ser parte de la Unión Europea y hay un rechazo total a Rusia, pero aquí yo creo que nuevamente, si tomando eso en cuenta, sería un error de parte de Putin invadir completamente Ucrania, sería muy desgastante. Pero también hay otro elemento, perdón, Estados Unidos, Occidente, tampoco, o sea, después de lo que pasó en Afganistán, o sea, tampoco se van a meter, tampoco van a llegar, o sea, literalmente el Mar Negro va a ser un agujero negro para ellos, o sea, es una cuestión sumamente arriesgada y es una cuestión que si no le sale bien, por ejemplo, a Estados Unidos, o sea, sería una crisis caótica para Joe Biden. Yo no me sorprendería ver alguna escaramuza en la frontera, pero todo con miras a que se sienten en la mesa y a que, digamos, después haya un discurso en el que, por ejemplo, venga un Vladimir Putin y diga, logramos que Ucrania no sea parte de la Unión Europea y la OTAN, y un Estados Unidos que diga, logramos de que Rusia no invadiera Ucrania. Pero yo creo que el motivo más fuerte es nuevamente que Putin quiere retomar ese protagonismo de política internacional y está utilizando sus mejores movimientos actualmente con la crisis de Ucrania. Sin duda. Bueno, el tiempo se nos agota, lamentablemente, pues sí que es momento de dar fin a este debate, pero yo les agradezco porque nos han ayudado a descifrar un poco las claves de este conflicto. Esperemos que la solución sea pronta, diplomática y con el menor daño posible. Muchísimas gracias, Roberto y Philip, por esta conversación y también gracias a ustedes por su atención. Hasta aquí llegó el debate en Razón de Estado.